Ya una muy bonita costumbre, los miércoles el tema económico acapara el análisis en la revista 5 Días, con nuestro invitado de cada miércoles, el licenciado Oscar Heredia. Oscar, buen día, bienvenido siempre. Buen día, un saludo a La Paz, al Alto, a Bolivia. Y aquí estamos para hablar de algún temita importante que se ha tocado en el último instante, ¿no? Sí. La Central Obrera Boliviana proclama a don Evo Morales y a don García Linera sin considerar que todavía hay algunos elementos legales que habría que considerar, ¿no? Y entre medio hay una confrontación, ¿no?, entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana respecto al segundo aguinaldo, ¿no? Sí, sí. Dice que no va a aceptar la propuesta realizada del gobierno a los empresarios. Ese es un tema importante. Esto nos hace pensar y analizar. Segundo aguinaldo, decisión política al calor electoral, que devela ineficiencia en la gestión, insostenibilidad económica y conflicto político, ¿no? Esos tres elementos son los que nos demarca en la lectura nuestra, ¿no? ¿Y qué significa esto? Ineficiencia en la gestión desde un punto de vista de que no se dan cuenta que una decisión del ayer podía habernos llevado al éxito. Esa misma decisión del hoy nos puede llevar al fracaso. ¿Y qué quiero decir con esto? El 2013 era un momento económico de bonanza. ¿Cómo se refleja? Crecimiento económico del 6.3%. Crecimiento económico de la actividad construcción más del 10%, manufactura más del 6%, ¿no? Salario básico, 1.200 millones, ¿no? Y un déficit fiscal o un superávit fiscal del 0.7%. Un escenario. El segundo escenario, 2018, crecimiento económico, entre comillas, 4.61%, porque hay discusión respecto a cómo se ha llegado a eso. Crecimiento en la actividad de construcción, la mitad del 10 y pico por ciento, manufactura la mitad del 6 punto y pico por ciento, salario 2.060 bolivianos, casi el doble, ¿no? Y un déficit fiscal del 8.3% proyectado. Esa es la falta de visión desde el punto de vista de gestión. En el tema económico se devela la insostenibilidad del segundo aguinaldo. ¿Por qué? Si la economía estaría bien, el gobierno no tendría que hacer una contrapropuesta ante la demanda de los empresarios, sean medianos, grandes, pequeños y microempresarios. ¿Qué hace? Hace una propuesta: pagar el aguinaldo en especie, pagar el aguinaldo en tiempo diferido, ¿no? Y analizar el pago del aguinaldo de acuerdo a los salarios. El presidente ha mencionado 20.000, 30.000. Esas personas no deberían recibir aparentemente, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Que la economía no está bien, porque caso contrario hubiera dicho páguese nomás, no hay ningún problema. Esto hace que no han tomado en consideración las diferentes actividades económicas que crecen de diferente manera, que las regiones crecen de diferente manera y que las empresas crecen de diferente manera, ¿no? Y el tercer elemento es que hay un conflicto político, ¿no? Que los empresarios están generando una presión al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere ceder ante los empresarios para rescatar a la clase media, especialmente esa clase vulnerable de 3 millones de bolivianos que aparentemente han crecido en función del consumo interno, etcétera, y de la bonanza. Y entre contraposición, la Central Obrera Boliviana, especialmente los mineros, porque muchos mineros ganan más de 20.000 bolivianos, ¿cierto? Entonces, ese es el escenario. Quiere decir, en este caso, que tal vez
entre comillas, el segundo aguinaldo se convierte en una prebenda para la burocracia, ¿no? Y ahora, después de, tú mencionabas al comenzar, después de la proclamación de anoche, ¿no hay un cierto compromiso intrínseco en no diferir el pago del segundo aguinaldo? Yo creo que va a tener que ceder, o sea, el tema de la candidatura, de la proclamación de la candidatura, más allá de la legalidad o no de este tema, creo que es una decisión política para demostrar que la Central Obrera Boliviana, que aparentemente representa a todos los trabajadores, sin embargo yo creo que representa más a su dirigencia y a la ligación al gobierno actual, de repente, más allá de haber logrado espacios, ¿no?, para candidaturas y para estar en el Ejecutivo, tal vez tenga que ceder, pero ya hay una muestra, ya hay una señal, y hay un reconocimiento del gobierno que la economía no está bien, pues que es insostenible el segundo aguinaldo por las variables que te acabo de mencionar. Esto es importante decirlo porque no estamos diciendo básicamente que la gente, que el gobierno no cumpla con su decisión, ya está tomada esa decisión. Yo sé que hay una cantidad de funcionarios públicos que deben llegar a unos 500.000 personas que van a recibir este, ¿no? Eso se suma a otra cantidad de personas que trabajan en las empresas privadas, ¿cierto? Y deben ser unas 400.000 en las privadas, y entre pequeñas empresas deben estar entre 71.000, 100.000 personas, ¿no? ¿Ese es el 20% de la clase trabajadora en el país? En realidad se calcula que es ese. Tú sabes que hay estudios nacionales que dicen que hay 80% de informalidad y 20% de formalidad, y hay otros estudios internacionales que dicen que es 65% de informalidad y 35% de formalidad. En ese marco se maneja esta distribución, ¿no? Esto también, conversaba hace un momentito, significa que básicamente lo que sucede es que los empresarios, más allá de que puedan pagar el segundo aguinaldo o deban pagar el segundo aguinaldo, lo que sucede es que muchas empresas pequeñas van a pasar a la informalidad, ¿no? Y muchas empresas pueden dejar de contratar gente, y muchas empresas podrán retirar personas, ¿no? Y muchas empresas llegarán a un acuerdo interno para no pagar el segundo aguinaldo. Claro, es una verdad. Claro, ese es otro elemento, eso es lo subterráneo, digamos, en las negociaciones, que resulta que son intereses. Cuando uno entra a trabajar a una empresa, la empresa te contrata para cumplir los objetivos organizacionales, y tú te haces contratar para cumplir con tus necesidades individuales. Entonces llegan a una conciliación siempre, en un contrato es una conciliación de interés, etc. En este caso nadie quiere perder un trabajo, ¿cierto? Prefiere la estabilidad a tener un incremento salarial que en realidad es un aguinaldo, que es una renta transitoria, que en los hechos de repente no mejora la calidad de vida, porque ese dinero casi siempre es utilizado en ahorro, ¿cierto? Casi un porcentaje en ahorro, porque es sencillo. Cuando el gobierno paga el segundo aguinaldo y el aguinaldo, lo que hace el Banco Central es ofrecer un bono del Banco Central a un interés interesante, ha llegado hasta el 7%, entonces la gente lo que hace es ahorrar. Si no ahorra en el banco, ahorra en su huacaicha, porque piensa que las cosas van a subir y va a necesitar ese dinero. En este caso, hay estudios que en algún momento se decía que parte de ese aguinaldo, el 85% era para comprar productos nacionales y el 15% era para comprar cosas, más allá del ahorro, que era para comprar cosas importadas, ¿no? Ha ido cambiando el 65-35 y según la percepción ahora comprarían 50% de cosas importadas legalmente o de contrabando, y el otro 50% algunas cosas que se necesitan, de ese porcentaje que deja de ahorrar, ¿no? Entonces esto nos muestra claramente
de que en realidad el segundo aguinaldo tiene, en los hechos no mejora la calidad de vida del ciudadano, porque es transitorio, ¿no? Y en el tema de la productividad, desde el punto de vista conceptual, sucede que el segundo aguinaldo no considera eso la productividad, porque la productividad implica producir más con la misma cantidad de recursos, ¿cierto? O con menos cantidad de recursos producir lo mismo. Esa es la productividad y que genera utilidad. Pero si vamos a pagar a la burocracia del Estado, ¿no?, en una cantidad, significa que no todos son productivos. Primero que hay es la parte administrativa, ¿cierto? La administración pública y también el tema de las empresas públicas. Pero esas empresas públicas no están cumpliendo no todas son rentables, ¿no? No todas son productivas. Pueden generar utilidades, pero se están consumiendo su capital, ¿no? Tú vas vendiendo, pero en los hechos te vas consumiendo tu capital, no ganas lo mismo. Y hay muchas empresas, las dos empresas que sostienen al conjunto de las otras empresas son yacimientos, que a pesar de que haya bajado el precio del petróleo, hoy día está a 54.3, creo, 53.4, creo. Y haya bajado el petróleo, entonces todavía sigue teniendo un ingreso adicional, que es utilizado para ello, que es para la redistribución de la riqueza. El otro tema es que hay empresa, la otra es Entel y la otra es Yacimientos, ¿no? Entel y Yacimientos son las dos empresas que en realidad darían los mayores ingresos. Me llama la atención, Oscar, cuando dices, hablas de porcentajes de ese aguinaldo para el ahorro. Bueno, es posible en la clase media. La clase humilde se da el lujo de usar ese aguinaldito para comprar cosas que nunca tuviste en la vida. No, mi familia no tiene una pantalla plana. Claro. Con esta platita me compro pantalla Esa plana. es la clase media vulnerable, ¿no? Esa Sí, es la sí, clase sí. vulnerable que empieza a tener, digamos, una forma de ir creciendo. O sea, la clase media casi siempre tiene la oportunidad de comprarse ese tipo de cositas, ¿no? Sí. Se dedica a comprar cosas de consumo y se dedica también a algunos casos a mejorar su vivienda, mejor servicio. Ese es el concepto real. Pero la verdad de la cosa es que la gente lo que empieza es a comprarse esas cosas que no son tan necesarias, ¿no?, en los hechos. Sí. No son necesarias, pero eso mejora su calidad de vida de alguna manera, ¿no? Es la oportunidad que a veces no tienen en el año. Hay mucha gente que dice, ¿cómo estás? Estoy bien, pero qué difícil es ahorrar. Claro, y está pasando eso, ¿no? Claro, ¿no? Sí, o sea, en realidad cuando uno habla del ahorro, de ese aguinaldo, es que está preveyendo de que en algún momento posiblemente suban las cosas. Entonces, si van a subir las cosas, prefiero no gastar ahorita eso, ¿no? Y la otra gente es la que va a gastar en productos importados, chinos, licuadores, refrigeradores, televisores, si es que le alcanza, porque dependiendo de 2.000 bolivianos, 2.060 bolivianos, que es el mínimo, no alcanza a ello, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos ver. Pero si analizamos esto, habría que también de alguna manera mencionar que en 2013, el segundo aguinaldo, el aguinaldo correspondía más o menos a entre 400 a 500 millones de bolivianos. Hoy el segundo aguinaldo representa 2.600 bolivianos, 2.600 millones de bolivianos. Eso es aproximadamente 300 millones de dólares, que incrementaría el déficit fiscal, y ese déficit fiscal es más o menos 2.300 millones de dólares. Entonces el segundo aguinaldo genera también, porque ese dinero no está entrando a déficit, ¿cierto? Aunque digan hoy en día de que Bolivia no se presta plata para salarios, etcétera. Sin embargo, si tú no vendes mucho gas, hoy día la prensa dice que Santa Cruz y Tarija ya no producen la misma cantidad de petróleo, y lo que te acabo de mencionar, que el precio del petróleo ha bajado. 53.4%, eso refleja de que hay menos ingresos
para pagar la deuda interna, para pagar los intereses, ¿no? Y para, lógicamente, para utilizarlas en la compra de exportaciones. Por eso es que las reservas internacionales van bajando. Entonces, eso también nos muestra claramente, ¿no? ¿Qué datos tienes del año pasado o del pago del último aguinaldo en esta no amenaza, pero en esta advertencia que siempre tiene el empresariado? El pago del segundo aguinaldo supone despidos. ¿Qué datos tienes de la pasada gestión que se ha pagado? El año pasado, ¿qué podría pasar? Claro, se ha pagado el 2013, 2014 y 2015. Ya. 2016, 2017 no se ha pagado y se va a pagar el 2018. Los datos que se manejan en realidad es que ocurre, ¿cierto? Sí, Esto se va incrementando la informalidad porque las empresas pequeñas van reduciendo. Ya no se contrata gente joven, porque tú sabes que hoy en día 47% de los profesionales no encuentran trabajo en Bolivia y tardan en 2 años en encontrar trabajo, ¿no? Pero además es un subempleo. Esto hace que las empresas decidan ya no contratar. ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad laboral, ¿no? Esto quiere decir que la norma es rígida en el momento de que puedes contratar a alguien y es bien difícil retirar, digamos, no porque sea ineficiente, de repente haya cometido algunos pequeños errores, ¿no? No lo puedes retirar. Eso incrementa el costo social de la empresa. Entonces, ¿dónde el costo social se distribuye? Hay costos, tiene que producir menos, tiene que contratar menos, o caso contrario, tiene que incrementar el precio del producto que está a la venta. Entonces el empresario en los hechos no va a perder, sino la ciudadanía, ¿no? La gente que necesita trabajar, que aproximadamente son 5.500.000 personas en Bolivia, que es la gente activamente económica, el PEA, ¿no? Personas económicamente activas que tienen que trabajar, de las cuales se dice que en algún caso son 1.500.000 personas las que en realidad están trabajando, aunque indicadores del gobierno dicen que el desempleo en Bolivia es 4%, pero habría que ver que cuando calculan eso es gente que vende cositas, te preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo? Vendiendo. Y lo toman como, como empleo. Entonces, ese tipo de cosas es importante, ¿no? Mencionar. Ahora, cuando uno habla del segundo aguinaldo, también habrá que decir que el 2014, cuando se ha pagado el segundo aguinaldo, más o menos tengo un dato, eran 25.000 millones de dólares que habría consumido la gente, ¿no? Que consume efectivamente la gente. Yeah. Y cuando ha habido el incremento, ha subido a 27.000 millones de dólares el consumo efectivo, cuando se ha incrementado el segundo aguinaldo. Esto es 1.500.000, 1.500 millones, que en realidad podría ser no por el impacto del segundo aguinaldo, sino más bien del impacto del crecimiento de los empleados, o sea, ¿no? El incremento salarial y en su caso inyección de dinero por el gobierno, ¿no? Inyectar dinero en el mercado, no tanto por el efecto del segundo aguinaldo, ¿no? Sino más bien, como ahora estamos hablando del consumo interno que es el que sostiene, entonces tampoco es 1.500 millones mucho en el consumo interno, en la cantidad de dinero que puede afectar al segundo aguinaldo, favorecer. Había que tocar ese tema porque estamos a un mes de que nos paguen el segundo aguinaldo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, hasta el 20. Los asalariados que tenemos contratos legales con todas las de la ley, lógicamente no vamos a rechazar, ¿no? Sin embargo, es una reflexión para que al gobierno, que no puede hacer las cosas en tiempo de bonanza una cosa, en tiempo de crecimiento económico es otra cosa. Y creo que hay que considerar también la gente de la informalidad. Mucho el gobierno dice, bueno, si se inyecta dinero, ¿no? Tú compras el mocochichi, compras la empanada, compras el relleno, etcétera, etcétera. Sin embargo, mucha gente no tiene eso, ¿cierto? No tiene la posibilidad, no tiene contratos claros. Y como tú mencionabas, el gran problema es que intereses. Tú no puedes perder tu trabajo porque si no te pagan el segundo aguinaldo, ¿no? Entonces, es como en todo, ¿no? O sea, el gran problema es que la gente tiene que adecuarse a su realidad
y ceder de repente de buena manera ante una realidad objetiva o de arregadadientas ante una persona que no quiere pagar no porque no tenga, sino porque no le conviene gastar mucho, ¿no es cierto? Es como en el Estado, mucha gente no reacciona ante hechos que vulneran tus derechos por miedo a ser despedido, por miedo a ser perseguido, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Eso es lo que estamos viviendo ahorita en Bolivia. Entonces yo diría de que en realidad este segundo aguinaldo desenmascara, ¿no?, la ineficiencia en la gestión, la falta de visión y sostenibilidad económica y posiblemente situaciones de conflicto político que lógicamente hoy día entre el gobierno y la central obrera boliviana, quien tiene mayor posibilidades de presionar más, lógicamente la central boliviana, porque el gobierno necesita adhesiones, ¿cierto? Adhesiones de la central obrera boliviana. Si quisiera conseguir a otra gente también lo podría hacer, a los mineros, cooperativistas, etc. Y creo que esa va a ser la estrategia, ¿no?, para poder lograr un mayor incremento en su caudal de votos, más allá de la legalidad o no de este tema, ¿no? Ahora, esta inseguridad de la cual hablas, o esta falta de convencimiento, o un total convencimiento de que económicamente andamos mal en el país, también se refleja en la tardanza de la reglamentación del pago del segundo aguinaldo, ¿no? No hay seguridad, claro, a ver si se paga hasta marzo o es en un solo pago, no hay esa seguridad. Claro, el problema es que lo que se refleja, más allá de que se diga que los empresarios han demandado que el gobierno busque un mecanismo, es también reconocer que la economía interna a partir de las empresas públicas tampoco está bien, ¿cierto? Tampoco está bien. Entonces, cuando las cosas marchan, dice, métale el segundo aguinaldo, no hay contrapropuesta ni nada, vamos, ¿no? Y la ley se cumple, como lo decía ahora. Ahora juega el tema político electoral, juega el tema objetivo de la economía, ¿no? O sea, esta forma de ceder hace que se debilite el gobierno o desenmascare lo que acabo de decir, de la insostenibilidad económica del segundo aguinaldo, ¿no? Entonces, de esa manera es nuestra realidad, ¿no? Lamentablemente. Otra realidad que no puedo dejar de comentar contigo, Oscar, es el tema referido a las últimas 24 o 48 horas. ¿Qué crees dónde crees que está la culpa? Yo no entiendo que en el Tribunal Supremo Electoral se puedan cruzar los cables y mezclarse listas, no entiendo eso, ¿no? Y segundo, ha habido una especie de avalancha de todos los partidos políticos, cada uno con su libro. Faltaba que en una plaza estén los 4 o 5 partidos recibiendo firmas, recolectando firmas. ¿Qué crees que ha pasado? Porque hay muchas militancias truchas, como se ha venido a denominar. Primero, hay una desconfianza en los partidos. Segundo, hay una desconfianza en el órgano electoral. Y como hemos podido ver, la inscripción de los ciudadanos en los partidos a veces se hace de forma amañada, ¿no? Eso también es claro. Sí, sí, sí. Sí, entonces hacen llenar un librito para un pronunciamiento y ese librito, en vez de hacerlo notariar para ese tema, está siendo utilizado de diferente manera. Eso es un tema que hay que reconocer. El otro tema es que hay que dividir tiempos. Habría que ver si esta información en realidad es la última información respecto a esta nueva inscripción, sí, bueno, o en su caso están utilizando información cruzada, la nueva más la antigua. Entonces habría que ver. Eso podría demostrar algunos temas. El otro, que es para mí contundente, es que se maneja de que se han utilizado información, primero de fotocopias y segundo, información de otros temas. En otros países se vende información, aquí también se venden informaciones. ¿Qué necesitas? Cuando tú vas y compras con una tarjeta, te registran todo, ¿cierto? Tú compras y sabes tu número de carnet, sabes si la misma empresa hace un cruce de variables, va a determinar cuál es la frecuencia de compra de algo que tú tienes que comprar.
Entonces hace un estudio sobre esos datos y determina cuál es el perfil tuyo de comprador. Entonces puede haberse utilizado ese tipo de información. Puede haberse utilizado información de otras instituciones públicas también. Pero lo más grave es que hayan utilizado tu huella digital. Eso es, ¿no? O en su caso, la firma, ¿no? O sea, tu firma, ¿no? Porque muchos no saben firmar y han puesto su huella digital, ¿no? Y tu firma. Ya la firma es un delito. Pero en este mundo, cuando yo siempre digo, lo que es de todos es de nadie, el gran problema es que nadie quiere asumir la posición, ¿no? Dice, bueno, el que quiere reclamar que haga juicio en forma individual, ¿no? Que haga juicio al partido, el partido. Lógicamente se podrá determinar de qué libros le pertenecen a tal partido y el partido podrá determinar a quién haya distribuido esos libros y cómo haya llenado, ¿no? Sin embargo, también puede ocurrir de que algún pariente con una fotocopia podría haber hecho eso ante la presión de la administración pública en los diferentes niveles, ejecutivo, municipal y departamental, ¿cierto? ¿No es cierto? Pues entonces aparece. Entonces, yo creo que aquí el gobierno, sino el órgano electoral tiene que asumir con responsabilidad que debe hacer un juicio a los partidos que hayan cometido este error. ¿No? Juicio, es un delito. Porque no se puede. Hay mucha gente conocida además. Sí. No, pero basta que haya pasado con una persona. Claro, ya es un claro, delito, claro, ¿no? es un delito. Sí, una sí, sola sí. persona es un delito. Pero ahora hay una cantidad inmensa que lógicamente se está politizando, con o sin razón. Lo importante es de que el órgano electoral diga, esto hay que hacer, esto vamos a hacer, nosotros vamos a hacer. Pero lamentablemente también está el partido de gobierno, que es el partido que más presión tiene, ¿no es cierto? Si van a sancionar a un partido, algún diputado del MAS decía, hay que sancionar a los partidos, hay que quitar la personería jurídica, entonces seguramente el Quispe, el Rafael Quispe que está inscrito en el MAS, va a decir, pues no, entonces a mí me han inscrito, entonces habría que quitar la personería también. Y que creo que habría que revisar la ley electoral, la ley de partidos y hacer un tipo de sanción, ¿no? Lógicamente, algunos van a decir, intuito personas el delito, eso también es cierto. Ayer yo la escuchaba en otro medio de comunicación a la señora presidenta de la Asamblea del Tribunal Supremo Electoral. La colega periodista por lo menos 5 veces le hizo la misma pregunta, si se va a sancionar. Esquivó a la pregunta la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Claro, debe ser un monstruo, o sea, lo que les está viniendo es un monstruo, una avalancha de gente, ¿no? Y como todavía no tienen claridad en las cosas, lamentablemente la administración pública no tiene mucha claridad en la toma de decisiones, están al vaivén del calor político, entonces su cálculo es no decir nada, pero yo creo, sí he escuchado yo también algunas exposiciones de algunos miembros del órgano electoral, tampoco son claros, ¿no? O sea, no. Es decir, caramba, aquí vamos a hacer esto Claro. porque la ley es... Y en realidad, lógicamente, en el manejo de la ley va a ir, lo que te acaba de decir, intuito persona. Entonces, le hemos dado el libro a fulano, ese fulano tiene que responder por qué ha hecho, ¿no? Entonces, ahí va a caer. Entonces el otro dirá, ¿qué he hecho? Porque me han presionado para que llene este libro. Claro, pero el etcétera, partido ha etcétera. avalado. Claro, El avalado, partido ¿no? tiene un delegado. Además, internamente, por experiencia, yo sé que el partido primero hace toda su copia a un Claro, a primero digital, te ¿no? hace llenar el libro. Claro. Segundo, transcribe A eso digital, en una, porque en digital entregas al Tribunal en un Supremo digital. Electoral, Y ese ¿no? digital seguramente la procesa el órgano electoral. Entonces, Pero los aquí- partidos también ya cruzan información para que no le pase lo que pasó con Luis Revilla, por ejemplo, su partido, ¿no? Para que no haya esta duplicidad, etcétera. Claro, tienen que manejar, porque ellos tienen la base de datos, ¿no? O sea, Exactamente, tienen una base tienen. de datos que se llama padrón electoral, ¿no? Ajá. Tienen el padrón electoral y lógicamente deben tener acceso a gente que milita en otros partidos, hace un cruz, de repente es un trabajo más informático, más tecnológico y debería manejarse seriamente. En el caso de mucha gente está preocupada, ¿no? O sea, de ser militante, porque al final, si tú quieres, puedes decir anulas, pero siempre queda, pues, ya, todo rastro en la tecnología queda, no hay donde perder, queda el rastro, ¿no? Entonces puede en algún momento de repente alguien quiere ser defensor del pueblo, Claro. o ser candidato a algo. O sencillamente entrar a trabajar
algún lado. A un ente electoral no claro, puedes. ya estás, chao. Chao, ¿no? ¿no? Entonces, como has militado o has sido candidato, por eso habría que leer un poquito más la ley electoral y la ley de partidos para ver cuáles son las sanciones ante estos hechos y si han previsto o no han previsto. De repente, eso debería ser lo primero que deberían hacer los miembros del órgano electoral. Es decir, es el artículo que dice tal cosa y es el artículo que dice tal cosa en función de lo que sucede. Porque esto no es un hecho que no habría sucedido nunca, ¿cierto? Las leyes siempre resultan de la realidad, ¿no? Para limitar algunos actos delictivos, ¿no? Por el silencio de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a mí me late que hay un vacío por ahí, primero. Segundo, ahora, como tú dices, no es la primera vez que pasa esto, lastimosamente. Otrora me decía algún dirigente de un partido político ya antiguo, incluso el camino a la desaparición, me decía, no, agarramos la guía de Cotel y de ahí copiamos nombre, me decían. Yeah. Sí, como comentario interno, ¿no? Y me acuerdo, no sé si era elección 2005 o 2010, yo tuve la oportunidad de estar en Mecapaca, y en el conteo de votos, etcétera, había gente que ya había fallecido, que los conocía, pero estaba su voto con firma incluida. Claro, no, yo mira, No es nuevo, ¿no? El tema de Stalin decía, pues, no importa quiénes votan, sino quienes cuentan los votos. No, entonces, y ha sucedido hace años también, y sucede ahora. Yo no, ¿qué te puedo decir? Conozco muy bien de este tema, ¿no? La vivencia me hace hablar también. Sí, sí, sí. No, entonces, la manipulación de las personas, entre comillas, lo que se llama el voto corporativo, ¿no? El voto carretilla. ¿no? Si no vienes y al final faltan 50, firmas sin voto, cuando no hay un control electoral de los partidos, o hay ingenuidad, o hay confianza, o hay inocencia en algunos casos de la gente que está ahí cuidando las ánforas, ¿no? Entonces, ya no se gana limpiamente, ¿no? O sea, te ganan con este tipo de maniobras. Y hoy en día se escucha en la calle, ¿no? De que esto, quien tiene el poder, quien tiene los instrumentos, lógicamente tiene un porcentaje de posibilidad de hacer un fraude electoral, ¿no? Porque tiene los mecanismos, tiene los instrumentos, tiene la estructura. Nadie quiere dejarse el poder. Entonces se habla mucho de ello, ¿no? De que podría suceder de esa manera. Presión. Yo, por ejemplo, desde siempre, yo no creo mucho en la disciplina sindical que tenga que, en el sentido de que digan, ¿saben qué? Se piensa esto y tú tienes que hacer lo que se piensa, ¿no? Si tú no estás de acuerdo, lo tendrías que reflejar. Por eso en algunas partes hay actas, ¿no ve? Por mayoría y por minoría. Ponga, no estoy de acuerdo, ponga. Y en el otro tema es el tema de militancia orgánica, ¿no? Porque, pucha, el dueño del partido dice esto, o la máxima autoridad dice esto, tienes que hacer. Yo creo que el ciudadano hoy en día tiene que despertar ante eso. Lo que sucede ahorita, lo que decíamos en el segundo aguinaldo, ¿no? Pierdes, ¿no?, el derecho a defender tus derechos ante el miedo a ser despedido, ante el miedo a ser sancionado, ante el miedo de ser perseguido, ante el miedo. Ese es el gran problema. Entonces dejamos hacer y eso se profundiza, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces en algunas instancias decía, pues lo que hay que tener es la Corte Electoral, el Comité Electoral para ganar las elecciones. Entonces ya el voto ya no sirve, no tienes la lógica, dice, ya tiene el Comité Electoral y has ganado. Entonces eso sí que yo creo que tiene que haber un mecanismo transparente de una elección. Y esto podría haber hecho el gobierno actual, tanto habla de Amasuya, Macaya, Mayuya, ¿no?
Entonces yo creo que este gobierno debería asumir, si haremos algo transparente, trascenderemos la historia en Bolivia. Se ha hecho lo mismo, hemos vuelto a caer, pero eso es el tema de la reinvención, ¿no? Uno tiene derecho a reinventarse, ¿no? A renovarse. Entonces creo que si en alguna manera algún gobierno, que la ciudadanía empiece a confiar en los políticos, podría ser interesante, ¿no? Para confiar en los políticos. Nosotros ahora no confiamos, ¿no? Y además nos damos cuenta que quienes son candidatos no es gente que tiene poco plata. Tienes que tener plata para hacer eso. Sí. No necesariamente. Si no ganas si eres de afuera, si no tienes instrumentos. Y hay que luchar doble, triple, cuatro. Y esa es la lucha que tiene que hacer el ciudadano, ¿no? Ahora hay que empezar a crecer, a convertirse en ciudadanos que quieren hacer política, etcétera, etcétera. Porque caso contrario, esto se va a profundizar, ¿no? Otros dueños de partidos, otros dueños de movimientos, otros dueños de las instituciones. No, tenemos que renovar. Tiene que haber una nueva generación que empiece a gobernar. Y por eso tiene que haber gobiernos de transición, puentes de una generación a la otra. Y eso tiene que ocurrir en todas las instituciones que se llaman democráticas. El problema es que los políticos han diseñado una estrategia para poner una barrera a lo que se entiende de hacer política, entre comillas. No, la política es sucia, la política es colusión, la política es esto, es prebenda, etc. Ese es el discurso de los políticos, para convencer a la ciudadanía que no se mete en política. Entonces defienden su segmento de mercado, su espacio, ¿no? Si yo no me meto, y la juventud ha asumido eso, mucha clase media ha asumido eso, muchos ciudadanos han asumido eso. No hay que meterse en política porque eso trae problemas. Entonces, ellos no lo hacen de buena fe, hacen para mantener su espacio y la voluntad. En los partidos son dueños de partidos, claro, te alejan, ¿no? Entonces tú te convences, pero yo siempre les digo, y el señor dice, hay que generar liderazgos. Más allá de que te den con palo, la perseverancia es importante, ¿no? Hay que seguir, y eso hay que enseñar a la juventud. Uno no es líder porque quiere ser el que maneje el tema. El verdadero líder genera liderazgos, ¿no? Y en nuestro caso lo que tratamos es de que la gente joven asuma, a pesar de los riesgos. A mí me dicen, tú eres muy arriesgado, muy osado, ¿no? Te metes. Y eso es lo que hay que, si yo enseño en las aulas eso, tengo que actuar en congruencia. Entonces lo que necesitamos en este país, lo que decía, somos nuevos liderazgos, nuevas personas que quieran asumir este tipo de responsabilidad, pero con valores morales, sociales y éticos y con principios democráticos, ¿no? Y con una visión de país, visión institucional. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso a nuestros hijos hay que impulsar a que sean líderes o lideresas, hay que impulsar a la ciudadanía, hay que decirles valores, porque esta sociedad, si no, está yendo involucionando, ¿no? La sociedad del humano debería, por naturaleza, evolucionar. Evolucionamos en algunos temas económicos, tecnológicos, científicos, pero en los valores estamos involucionando. Hay lacra social, grandes problemas, ¿no? Que ya el delito no pasa nada, etcétera. Vemos problemas en la justicia, etcétera, por decisiones de algunas personas. No vamos a hablar del conjunto, pero hay algunas personas que hacen cosas, y eso se ha demostrado en el tema del señor Fernández, ¿no? Y de otros casos tal vez, seguro que son muchos. Entonces, lo que dice el señor, yo rescato. Hay que ir formando liderazgos. Sé que a los líderes emergentes tratan de cortarse las cabezas, ¿no? Les buscan cosas, les molestan, los cansan, ¿no? O sea, eso es. Y la perseverancia es algo bíblico. Hay que seguir porque tú eres un ejemplo. No somos nosotros personas que estamos buscando el espacio del poder. Somos personas que generamos liderazgos en la juventud. La academia debe generar liderazgos. Los partidos forman cuadros, que esos se encarguen pues de su ideología, pero la universidad tiene que generar eso y impulsar a esa cantidad de estudiantes que tenemos. En el Alto tenemos, que vienen a estudiar a la Universidad Mayor de San Andrés, tendríamos por lo menos unos 30.000 personas que estudian del Alto. Y el otro resto, que son 54.000, 50.000, son de la ciudad. Esa juventud tiene que empezar a asumir y decir, ¿qué quiero de mi país? ¿Qué quiero de mi institución? ¿Qué quiero de mi departamento? ¿Qué quiero de mi municipio? Y decir, señores, los políticos definen la política de salud, definen la política de trabajo, definen la política del empleo. Entonces, con razón tengo que entrar a hacer para poder generar empleo para la gente que convive conmigo, ¿no? Entonces,
lo que hay que hacer es eso, ¿no? Gente que le siga metiendo con ganas, con voluntad, a pesar de que le molesten, pero cuando ahora a uno lo molestan, dicen, no, si no hay cosas que no te matan, te hacen crecer, ¿no? Entonces yo creo que de esa perspectiva necesitamos gente que asume esos riesgos, ¿no? Y los medios de comunicación, la academia, los líderes emergentes, la gente común y corriente que tiene ese potencial, lo tiene que asumir. Yo creo que es hora de que este país en su momento ya empiece a, que los ciudadanos, el pueblo, la sociedad en su conjunto, diga, bueno, y es hora que nosotros también podamos hacer aporte en esto, ¿no? Aunque ese comentario tuyo lo comparto plenamente, a muchos caudillos no les gusta. Claro, es que sí. No, los caudillos, que son dueños, o sea, el problema es que se apoderan, ¿no? Dicen, con lo que yo digo se hace. No, 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 aquí no es lo que tú dices. Yo sé que tú tomas la decisión, el de arriba toma la decisión, pero sin embargo tiene que escuchar a la gente y decir qué es lo que conviene tomar decisión. No es hacer lo que yo creo, lo que yo impongo, lo que yo pienso. No, no, no. Es hacer un análisis de las variables. Para eso tú estás en la cúpula. ¿Cierto? Una visión estratégica, una visión institucional a largo plazo. Es lo ideal. Entonces, claro, entonces esa gente tiene que recibir la información, procesar la información y decir, esto conviene esto conviene, pero con una transparencia. No es buscar el poder por el poder. El gran problema es que en las instituciones hoy en día no brilla la institución, brilla la persona, utiliza la institución para brillar en la institución. Y eso está mal. O sea, tienen que brillar quienes tienen que brillar, los que generen conocimiento, los que generen políticas públicas, los que generen respuesta a la sociedad. Esa gente que es la que en realidad produce, esa es la gente que... En las grandes instituciones no aparece el personaje en la primera, ¿cierto? Aparece y dicen, ¿qué está sucediendo en tal país? ¿Qué está sucediendo en tal institución? ¿Qué está sucediendo en tal empresa? Está brillando. Ah, me parece muy bien. Y después recién preguntan, ¿quién estará dirigiendo esto? Hoy es al revés, yo primero dirijo, yo estoy aquí, ¿cierto? La publicidad, las cosas. Primero es el hombre, la persona, el ser humano que dirige. No, 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 aquí es la institución la que tiene que brillar. Caso contrario, estamos construyendo caudillos que en realidad esos caudillos no responden a las necesidades de la sociedad. Ese es el gran problema de las instituciones, etcétera, ¿no? Lastimosamente. Óscar, siempre es un gusto y es fácil de extendernos contigo, seguir hablando. Gracias. El miércoles yo creo que seguiremos hablando todavía del doble aguinaldo porque conoceremos reglamentación, etcétera, etcétera. Claro, vamos a ver qué tema es importante poder tocar ese día, ¿no? Seguro. Ahí estaremos, Lucho. Te agradezco la invitación. Un saludo a Alfredo, un saludo al Alto, a La Paz y a Bolivia. Y gracias por tener tolerancia y esperemos que lo que comentemos sirve de insumo, ¿cierto? Sí, sí, no es adoctrinamiento, es un insumo para que la gente reflexione y dice, hay que empezar a hacer. Y lo que hay que decir a los papás, generen líderes, ¿no? Y los jóvenes conviértanse en líderes. Y para eso hay gente que estamos aquí para impulsarlos, ¿no?